Ya estamos de vuelta entonces para seguir el programa donde tenemos destinado, ¿cierto?, como todos los miércoles, lo legal y en esta oportunidad los derechos que tenemos los pacientes. En esta oportunidad quiero invitar a tomar contacto a Natacha Muñoz Rubilar, quien es encargada, ¿cierto?, de la unidad de acogida al usuario del Hospital Las Higueras. ¿Cómo estás, Natacha? Es un gusto que puedas estar en esta conexión con nosotros esta mañana aquí en el matinal. Hola, el gusto es mío. Primero saludar a ti, Constanza, al público de su matinal, agradecer la oportunidad de poder contar desde adentro cómo es el trabajo con respecto a lo que tiene que ver con los derechos de las personas en la atención en salud. Así es. No puedo dejar de no mencionar en esta oportunidad un saludo muy afectuoso a todos los funcionarios y funcionarias del hospital, de la red de salud y del país, y en particular, por supuesto, a los integrantes de la unidad de acogida al usuario. Sí, mira, nosotros se nos hace fundamental también hoy día como medio de comunicación y como matinal poder saber realmente de qué manera poder ayudar y ser un aporte desde todos los ámbitos para todas esas personas que tienen que ir a consultorios, tienen que ir a los hospitales, a los distintos centros de salud. Cómo poder realmente acogerlos de una manera que sea cálida, que sea sólida también en momentos donde no lo está pasando bien ni ellos ni su familia. Al momento de tener una enfermedad, todos en el fondo los que estamos en su entorno, de cierta manera también la padecemos. Entonces, súper importante que nos comentes todos los detalles de esta unidad de acogida a los usuarios, hace cuánto tiempo que nace, cuáles son sus principales objetivos y cuál es la importancia y de qué manera ha sido un real aporte para todas las familias y los pacientes. Bueno, contarte que esta unidad de acogida al usuario se crea en el año 2017, ¿cierto? La doctora Sánchez, que es nuestra directora, consciente, bueno, ella es de profesión médico, ¿cierto? Pero además su especialización es ser anestesióloga. En ese contexto estuvo muchos años trabajando en el concepto y trabajo permanente de lo que es el alivio del dolor, ¿ya? En el acompañamiento en el buen morir. Entonces su mirada siempre ha sido de entender que las personas somos seres integrales, y eso también incluye a la familia y también al entorno comunitario en el que nos desarrollamos, ¿ya? Los establecimientos de salud tienen por norma las oficinas de información, reclamo y sugerencia, que son las OIRS, ¿ya? Que es el canal que tiene el Estado para que todos los organismos reciban y se comuniquen entre la autoridad y los usuarios, ¿ya? También está la normativa que todos los organismos públicos tienen que tener unidades de participación comunitaria o participación social o participación ciudadana. Cualquiera de las tres nomenclaturas es lo mismo, ¿ya? Y nosotros en el sector salud además tenemos el programa de salud indígena, el programa PESPI, ¿ya? Todas estas son unidades pequeñas que tienen como el rol en el diseño de ser los interlocutores de la voz o pensamiento, ¿cierto? La conexión entre la dirección de un establecimiento de salud o un estamento gubernamental con la ciudadanía. Lo que hizo la doctora Sánchez fue tomar todas estas pequeñas unidades asesoras y transformarlas en una gran unidad. Entonces nosotros tenemos hoy día una unidad de acogida al usuario que está incorporada por 4 líneas de acción. Una que tiene que ver con la acogida, ¿cierto?, que es el ingreso, en este caso a través de la OIR. Lo que tiene que ver con la línea de acompañamiento integral del paciente, ¿ya? Y esto también significa desde la visita física al acompañamiento espiritual, ¿ya? Nosotros los hospitales somos instituciones laicas, por lo tanto existe un trabajo ahí abierto y permanente con distintas miradas del concepto de humanidad o credo religioso. Y está el programa Salud PESPI, que es efectivamente la línea programática del Ministerio de Salud, que busca dar un acceso con pertinencia cultural a las personas de los pueblos originarios, ¿ya? Y participación comunitaria, que en este caso trabaja con las organizaciones del Consejo Consultivo de Usuarios, del voluntariado. Nosotros tenemos una fuerza comunitaria importante, tenemos 10 voluntariados, son muchas mujeres que han estado en el último tiempo alejadas por el contexto de pandemia, la mayoría son mayores, con muchas ganas de volver a tomar mayor protagonismo, y además tenemos el trabajo permanente con los grupos de autoayuda.
Es súper importante que nos comentes eso también. Las voluntarias siempre son esenciales en todos estos trabajos que se realizan en pos, ¿cierto?, de los pacientes. ¿Cómo se ha vivido hoy día esta unidad? ¿Cuáles han sido las principales diferencias que han habido debido justamente a esta pandemia, donde muchas veces los mismos familiares no pueden realizar este acompañamiento, las voluntarias tampoco quizás pueden ir de manera presencial? ¿Cómo es que se ha vivido hoy día este proceso en el Hospital Higueras en pandemia? Mira, bueno, el Hospital Higuera, como muchos establecimientos de salud, pasa principalmente por las personas que trabajan acá, por las personas que trabajamos acá. Una cosa es el conocimiento teórico, ¿cierto? Otro es el conocimiento práctico y otra cosa es cómo uno lo hace. Entonces, el saber, el hacer y el saber hacer hace la diferencia. Y en este saber hacer es lo que significa enfrentarnos todos, igual que ustedes, me imagino, cuando uno se reincorpora a una realidad diferente que ninguno de nosotros conocía, que tenía que ver con el concepto de trabajar en pandemia. Yo creo que si alguien nos hubiese dicho a nosotros hace un par de años atrás, y sobre todo los penquistas, porque yo creo que el terremoto del 2010 todos nos marca de cierta manera, y yo creo que algunos pensábamos que éramos inmunes y que no pasaría nada más por acá. Y nos pilla esta pandemia sin historia empírica, teórica con respecto al tema y cómo hacerlo. Entonces esto ha ido de menos a más, ha sido un proceso de ensayo y error, de tomas de decisiones que tienen mucho que ver en cómo lo vamos haciendo, porque significó para nosotros también tomar distancia primero de los mismos equipos, ¿ya? Nosotros hoy día las reuniones son por Zoom, no son presenciales. Tomar distancia de las organizaciones. Aquí hubo también al personal mayor que se le pidió quedarse en casa con teletrabajo, y nuestras voluntarias, como yo te explicaba recién, son la mayoría adultos mayores, con patologías asociadas, ¿ya? Y eso será un riesgo permanente. Entonces hubo que tomar una decisión, que es el bien superior, es cuidarlas también. Así que se suspendió el trabajo voluntario. También se debió restringir la visita, porque no vamos a hablar que se suspendió completamente. Por ejemplo, las personas más vulnerables, que son nuestros niños y niñas, los pacientes de salud del área gineco-obstétrica, también se permitió en algunos casos participar. Y en lo que es el adulto más medio, ahí sí se suspendió la visita por un tiempo. Pero como tú bien dices, imagínate, si para todo el equipo ha sido súper difícil el tema de acostumbrarse, en realidad para cualquier equipo y para cualquier persona que hoy día nos está viendo, ha sido súper difícil la pandemia. Me imagino para los propios pacientes, que muchos de ellos, en su mayoría, no pueden tener visita o no pueden realizar de manera normal, ¿cierto?, su estadía quizás en estos centros. Y por lo mismo yo te quería preguntar, ¿cuál es la línea de trabajo que ha tenido, ¿cierto?, esta unidad de acogida al usuario hoy, para poder en el fondo tener esta posibilidad de estrechar y de poder ayudar a tantos pacientes que hoy día sí necesitan este apoyo? Mira, nosotros partimos como unidad, la doctora Sánchez nos dejó la misión, en este caso a través del Centro Responsable de Atención Cerrada, que es la parte hospitalizada, con la doctora Mazoglia, en trabajar lo que iba a ser la apertura progresiva y segura del acompañamiento físico de los familiares, de los pacientes. Así que partimos en agosto a trabajar. ¿En qué cosa? En establecer normas de trabajo. Era un trabajo multidisciplinario, tenían que estar en la unidad de IAS, que son las enfermeras expertas en lo que tiene que ver con el cuidado de las que no hayan enfermedades transmisibles al interior del hospital, con la gente de recursos físicos, que son los que tienen que ver también con el tema de infraestructura, y trabajamos en una apertura, en un plan piloto. Partimos primero abriendo una UCI, ya una sala UCI. Nosotros teníamos X cantidad de camas y por la pandemia tuvimos que aumentarla, ¿ya? Y no podemos partir de todo, entonces siempre hay que partir uno desde establecer experiencias y replicar
corregir y replicar. Partimos en octubre abriendo la visita a la UCI, ahora esta visita es restrictiva. Primero, contarles que es una sola persona, nosotros contactamos comunidad, mis colegas de los servicios clínicos, de servicio social, que se me olvidó también plantearlo de antes, parte de esta unidad, anteriormente estaban ligados a otro concepto, tienen un rol muy importante, mis colegas, y yo me saco el sombrero, los servicios clínicos. Ellas hacen el primer contacto con la familia, porque hoy día, como no pueden venir a dejar a las personas al hospital, ¿cierto? Nosotros hacemos un contacto telefónico. Se presenta, el hospital cuenta con un trabajador social en cada servicio clínico, ¿ya? Y esta persona es la responsable de hacer el primer contacto, que nosotros le llamamos tamizaje social. ¿Cuál es la idea de esto? Darle la primera información, decirle en qué servicio está su paciente. Hoy día ya podemos informarle que va a tener derecho a la visita, pero no es todos los días ni las 6 horas como era antes. Claro. Entonces, las visitas, ¿cuáles son los criterios? Primero, tuvimos que hacer todo un trabajo muy acucioso, por ejemplo, cama por medio. No todos los servicios pueden entrar a la misma hora, tuvimos que dividir el día en distintas jornadas por los aforos, y ha sido como echar a andar un reloj. Entonces hubo que tomar todas las piezas y poder sincronizar para que el hospital pudiese retomar un derecho que tienen todas las personas. Pero obviamente en este contexto tiene que ser en condiciones muy seguras. Claro. Para el paciente principalmente. Debe de ser una gran organización para poder en el fondo llegar a esta alternativa de que, por ejemplo, cama por medio sí puedan ir, ¿cierto?, visitando a los distintos pacientes. Yo también quería consultarte hoy día. ¿Qué relación tienen, por ejemplo, con la directa toma de decisiones de los pacientes y también con respecto a algunos reclamos que puedan tener ellos? ¿Ustedes son de cierta manera el nexo o ayuda para ellos, comunidad de acogida? Sí. Nosotros sí. Ahí el rol es muy importante del trabajador social clínico, porque hemos diferenciado en nuestra institución que hay ciertos roles que son de distintas profesiones. Entonces, todo lo que es este nexo más cercano con el paciente lo realiza el mismo trabajador social, a través también de lo que los mismos clínicos determinan. Nosotros somos los responsables, por ejemplo, de ver el tema de las altas, si están las condiciones sociales y sanitarias para que se puedan ir a la casa y no haya un reingreso. Entonces ahí nos encontramos con pacientes que nosotros llamamos sociosanitarios, que generalmente son adultos mayores, que viven solos y que no tienen que los cuide, ¿ya? Entonces ahí nosotros articulamos las redes sociales del entorno. Nosotros decimos, sí tiene red social, pero es frágil. Entonces uno empieza a buscar a familiares, a vecinos que quieran hacerse cargo, entre comillas, del cuidado y acompañamiento de este paciente. Cuando eso no se logra hacer, nosotros decimos, este es un paciente que debería ser institucionalizado. ¿A qué nos referimos con eso, de ser institucionalizado? Eso significa que nosotros tenemos que ver la posibilidad de que entre a algún hogar. Perfecto. ¿Ya? Y eso significa hoy día que en nuestro país, como tenemos una población que envejece, no tenemos todos los cupos. Y ahí no se nos pasa a nosotros lo siguiente, porque no podemos mandar a una persona para la casa éticamente cuando, si bien las condiciones clínicas lo permiten, si yo lo envío a la casa, esta persona que no va a tener los cuidados va a reingresar. Claro. ¿Ya? Y si reingresa es un doble desgaste también para la persona. Entonces ahí nosotros a veces tenemos pacientes de larga estadía, pero por concepto social. ¿Ya? Y ahí también hay otro trabajo importante que yo creo que la gente lo tendría que saber, es que como el hospital Higuera es un hospital de alta complejidad, significa que los pacientes más graves o de patología más compleja llegan acá. Claro. Y nosotros tenemos el costo de nuestras camas mucho más caro que un hospital básico. Por los profesionales, que son por la logística. Entonces nosotros lo que hacemos como Servicio Salud Talcahuano es una hospitalización en red. Entonces tenemos 2 camas en el hospital de Tomé, el Lirquén, y nosotros vamos, en la medida que se van desocupando, que ese paciente se logre institucionalizar o que aparezca una red, logramos sacar el paciente, ¿cierto? Trasladamos a otro. Y en el caso, por ejemplo, de pacientes con discapacidad intelectual o física, ¿de qué manera también ustedes pueden ser ese apoyo nexo? Me imagino que de forma mucho más directa, ¿no? Mira, ahí el rol súper importante es de los
los grupos de autoayuda y principalmente salud mental. Nosotros somos un hospital muy orgulloso, yo creo que somos todos los higuerinos, para decir muy higuerinos, muy orgullosos de trabajar acá, porque nuestra área de salud mental fue uno de los hospitales que partió hace mucho tiempo atrás con un trabajo que era más bien clínico. Entonces tenemos un trabajo muy importante. Ayer hubo una jornada en un espacio abierto muy grande que fue evaluado por ellas para ver cuántas personas por mesa con la comunidad organizada, y nosotros tenemos una red de trabajo social interna donde se reúne el encargado del hospital, que es el referente, más los que trabajan con agrupaciones, PRAIS, grupos de autoayuda, Luz de Luna y otras. Oye, también te quería preguntar la importancia también quizás de esta unidad, que no sé si será o no la encargada de informar frecuentemente acerca, por ejemplo, del estado de salud a los distintos pacientes, ser también ese nexo con la familia en el fondo. El acompañar no solamente a la familia, sino que a todas las personas que quizás están súper conscientes y súper preocupadas del estado de salud de un paciente. Oye, te pido disculpas porque tenía que poner los documentos, tú sabes que esto estamos en vivo no y en puede directo, detenerse. niña, estamos en vivo y en directo, parte de la marcha del en vivo. Estamos listos, mira, me repíteme un poco el contexto porque me perdí. Sí, que muchas veces ustedes son las que tienen que ser el nexo con la familia, informar probablemente el estado de salud cuando muchas veces no puede entrar toda la familia, estar con los pacientes. Es importante también ese vínculo con todos los integrantes de una familia que claramente está angustiada y preocupada por el estado de salud de sus familiares y pacientes. Mira, aquí hay una cosa que es importante, y yo agradezco la oportunidad de estar acá, y cuando tú quieras, nosotros 100% disponibles. Me encantaría también que ustedes pudieran conocer el rol del trabajador social clínico, que es muy importante por lo que tú estás señalando. A ver, también es importante que la gente sepa que nosotros no podemos conversar con todo el mundo, porque imagínense, nosotros tenemos, por ejemplo, en el servicio de medicina son 77 camas. Ya hablemos del concepto clínico, 77 camas, ¿ya? Lo que significa que son 77 personas, multiplicado por todas las personas que quieren conversar y saber del estado de salud del paciente. No hay equipo de salud que dé abasto. Claro. Entonces, y en condiciones de pandemia peor. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros en el primer contacto que yo te comentaba adelante, que se llama tamizaje social, se establece el interlocutor válido. ¿Quién es el interlocutor válido? Es el familiar del paciente, que es el que nosotros vamos a comunicarnos como institución, o sea, sobre el estado de salud. Perfecto. Un solo familiar, un solo integrante al que ustedes se dirigen para ir informando, contando los detalles de cómo va el paciente, y él entonces es el encargado de informar a toda la otra red. Sí. ¿Cuál es la dificultad que nosotros tenemos? Que a veces ustedes saben que la familia no siempre se lleva bien, entonces hay problemas a veces con los papás, con los hijos, entre los hermanos que no se ponen de acuerdo, y ahí nosotros tenemos que decirles, ¿sabes? Tratamos de ordenar un poco y tenemos ciertos criterios para establecer el interlocutor válido. Por ejemplo, uno de ellos es saber quién se va a hacer responsable posalta. ¿Ya? Entonces, esa persona nosotros lo reconocemos porque es la persona que vamos a tener que darle información que está asociada cuando esta persona se vaya para la casa. Ya. Yo también te quería preguntar, en tu caso, ¿cómo has vivido hoy día la posibilidad de poder ayudar y de poder ser un nexo efectivo para tantas familias y para tantos pacientes que hoy día necesitan de esta unidad? ¿Cómo se sienten ustedes como equipo de poder encabezar esta ayuda que va en directa medida a tantos, digamos, pacientes que hoy día lo están pasando mal, que se encuentran probablemente un poco más solos, que están súper cercanos a la muerte? Tú misma dices el acompañamiento del buen morir. Ese es un proceso que debe ser súper fuerte, súper difícil. Nadie está preparado para morir, y nadie está preparado para que le digan: no te queda mucho tiempo de vida. Sí, mira, en ese contexto yo creo que uno tiene que, como sociedad, tenemos que reconceptualizar lo que es el concepto de muerte, porque si todos nacemos en algún momento vamos a partir. La diferencia se hace en de qué manera lo hacemos, y nosotros en todo lo que ha sido término de vida
aunque estamos en pandemia, se ha permitido el ingreso de familiares, ya más directamente. Al principio no, porque como esto era nuevo, alguien moría por COVID y las condiciones eran distintas, pero en la medida que se ha ido flexibilizando, que es por otro tipo de causa de muerte, porque la gente no solamente muere de COVID, sí tenemos dificultades de infraestructura, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas cosas, este hospital tiene la particularidad que se ha ido normalizando por etapas y lleva muchos años en ese proceso. Entonces, por ejemplo, en lo que es la parte de la UPC adulto, UCI-UTI, no tenemos un espacio para entregar información, porque como estamos en este proceso de normalización, tuvimos que ir adecuando espacio. Sin embargo, ahora hemos hecho un trabajo también de colecta, porque en esta época del año ya no quedan muchos recursos. Vamos a habilitar una sala de entrega de información oportuna al paciente. ¿Qué significa eso? Significa que hasta hace poco lo que era la información de estado de salud o era en el pasillo o en lugares no mucha privacidad, y hoy día estamos habilitando una sala de entrega de información. ¿Ya? Tenemos también en el hospital una sala de entrega de información en la urgencia, que es por el programa Hospital Amigo, y esperamos cuando nos cambiemos de casa a las nuevas infraestructuras poder contar con mejores espacios para atender a nuestros usuarios. O sea, de hecho son mejores los espacios, eso no hay discusión. Claro. Y también en el caso, por ejemplo, del respetar la vida privada de los mismos pacientes, ¿cuál es la importancia igual de acoger su historia, acoger lo que está pasando y, digamos, encapsular lo que está pasando hoy día con ellos en el hospital, ¿verdad? No ventilar ni poder hacer público quizás ciertas realidades o patologías que puedan hoy día estar ocurriendo dentro del hospital Higuera. Muy buena pregunta, Constanza, la agradezco. La primera obligación de los funcionarios de salud es la reserva de la información. Información que no todo el mundo accede, ya la información de los pacientes solamente puede ser vista, ¿cierto?, o conocida por los clínicos tratantes. La Ley de Derechos y Deberes ya regula este marco. La información es del paciente, ¿ya? Él es la única persona que la puede solicitar o su representante legal. Perfecto. Y si esta persona está fallecida, la puede solicitar sus sucesores, pero para eso también hay una normativa. Nosotros como Unidad de Acogida al Usuario, a través de la OIR, nos hicimos cargo también hace 2 años atrás de algo que tampoco era parte de nuestra función, que nos demanda mucho tiempo. Recibimos ahí todas las solicitudes de historial clínico, que la gente lo solicita por pensiones, o por seguro, o porque se necesita ver en otro establecimiento de salud. Y se canaliza todo a través de la OIR. ¿Ya? Porque antiguamente se pedían en todas partes, pero no sabíamos cuál es la cantidad. Yo te puedo decir así con números exactos que en el 2017, 2018 eran 350 ingresos anuales y hoy día son 3.500. Perfecto. Cosas que siempre estuvieron ahí, pero no estaban contabilizadas. Ahora, obviamente también es más trabajo, pero también nos permite tener un mayor ordenamiento de ese tipo de información. Un mensaje final a todo el equipo que trabaja en esta unidad y a todos los pacientes que quizás hoy día puedan estar viéndonos. Yo solamente puedo sentirme agradecida de la confianza de la directora en crear este concepto, ¿cierto?, integrador, transversalizador de lo que tiene que ver con la atención de trato humanizado, porque en eso trabajamos nosotros todos los días, pero principalmente al equipo técnico y profesional de la unidad. Yo creo que somos nosotros los que le vamos haciendo la diferencia en el hacer, ¿ya? Solamente decir que para mí es un honor poder guiar a este tremendo equipo humano y esperamos poder seguir trabajando, abriendo más espacio. Solamente queremos beneficiar el buen trato a nuestros usuarios. Sí, hablamos entonces sobre esta unidad de acogida al usuario que pucha que hace falta, yo creo, en todos los rincones de salud para que hayan tratos dignos, para que haya contención, haya acompañamiento y haya ciertas guías. Nosotros agradecerte enormemente esta conexión, de verdad que creo que es un aporte absoluto que puedan existir este tipo de instancias para poder conversar y de cierta manera dar tranquilidad a tantos pacientes y familiares que claramente no lo están pasando bien. Muchas gracias a ustedes y a todo el público que nos está viendo. Nos vemos en una nueva oportunidad, querida. Mucho gusto. Chao. Chao, chao. De esta manera entonces y con este bonito espacio de inicio, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial para ya estar